Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Buenas noches, papá, bendiciones. Buenas noches, hermana A Evelyn de todos. Leiva, hermano Edgar Bach, hermana Visita, Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga, buenas noches, Alondra Buenas y noches, Dios les compañía, bendiga. hermana Les bendiga, buenas noches. Ana Jenny, familia López, y no sé quién es Red Meeting Notes, pero buenas noches. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo, que por favor traiga su palabra con nosotros para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser instruidos por Él. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al Señor. Oh, papito lindo, Dios bueno, Dios santo, venimos, oh Jehová de los ejércitos, invocando tu nombre, breve en Dios Todopoderoso, pidiéndote, Señor Jesús, que nos bendigas, pidiéndote, Padre Santo. Oh, sí, papito lindo, que derrames bendición sobre nosotros, que nos instruyas, que tu palabra preciosa venga sobre nosotros, Señor Dios. Clamamos a ti, oh Jehová, para que tú nos enseñes, pero que, oh Jehová de los ejércitos, tu Espíritu Santo nos haga comprender, papito lindo, porque sabemos que si comprendemos, tú nos harás salvos, tú nos salvarás, papito lindo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, envía esa palabra tuya que nos limpia, que nos lava, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor Dios, que el sacrificio de Cristo en su sangre preciosa, con la cual nos cubrimos, nos limpie, papito, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, de toda transgresión, Señor Dios, y que podamos acercarnos, papito lindo, a tu presencia. Ah, sí, Señor Dios, y que mientras platicamos de tu palabra, tú extiendas tu mano poderosa, que hayan sanidades en medio de nuestras casas, Señor Jesús. Sabemos que donde 2 o 3 están en tu nombre, tú estás ahí, Señor Jesús, y aunque sea de manera virtual, habemos más de 2 en tu nombre, así que por favor sabemos que estás en medio de nosotros y que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que cuando tú miras nuestras necesidades, tú te compadeces y tienes misericordia y sanas nuestras enfermedades, traes liberación y nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, que así sea, oh Jehová Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo rogamos, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Buenas noches ya a los que no les he dado buenas noches a todos los Buenas que noches, acaban de pastor. ingresar. Buenas noches a todos. Vamos a hablar Buenas noches, de la hermano palabra. pastor. Hermana Dina, Dios le bendiga. Buenas Dios noches. les bendiga. Hermana Buenas Olivia, noches. hermana Claudia. Bueno, vamos a compartir pantalla y solo déjeme cerrar un par de cositas por acá, que no sé cómo cerrarlas. Aquí está, aquí y acá. Muy bien, para que no se mire. Entonces, quisiera que... muy bien. Hoy sí no lo voy a ver porque no tengo mi teléfono con audífonos y no voy a poderlo ver directamente, pero sé que usted me está viendo. Cualquier cosa me habla, oye, porque no voy a ver si levanta su manita. Ah, ya vi unos audífonos, permítame, no se me va. Muy bien, vamos a ponerlo aquí entonces también, así no me siento yo solito. Ok. Vamos a ver, aquí estamos. Ok. Solo déjeme apagar esto. No, y listo. Ok, muy bien. Entonces, estamos empezando. Empecemos, pues. Muy bien. Fíjese bien.
Platicamos un poco de esto, el último discipulado. No sé, usted me dice si se mira mi pantalla o solo se mira mi foto. Se ve, papá, bien nice. Ok, gracias, hermana Elena. Muy bien. Sí. Y platicamos de cómo nosotros, siendo hijos en la eternidad, participamos de carne y sangre y nos tocó venir aquí a la tierra. Y porque nosotros participamos de carne y sangre, vino el Señor Jesucristo y también participó de carne y sangre. Y entonces, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse, sino se despojó, se hizo siervo, tomó forma de hombre. Y si nosotros le ponemos más atención, Él en la cruz todavía descendió un poco más, porque cuando estaba en la cruz se cumple aquel salmo que está mesiánico, donde dice, no soy hombre, sino soy gusano, y se hizo Él aquel gusano carmesí, ¿ok? Para salvar nuestra vida. Murió, descendió a la tumba, descendió al lago de fuego, descendió a los infiernos, y después de esto el Espíritu de Dios lo resucitó y volvió aquí a la tierra a estar 40 días con nosotros. Y después fue llevado más allá de todos los cielos y a llenarlo todo, ¿ok? Pero ya estando nosotros en la tierra y habiendo pasado Él en nosotros, hubo un punto de encuentro del cual Él nos va a arrebatar. Y ese punto de encuentro, platicamos que era el Jordán, ¿ok? Entonces, el Señor Jesucristo descendió a este lugar que es el Jordán, ¿ok? Y interesantemente, la palabra Jordán quiere decir el que desciende. Entonces, nos habla del que se unía. Y este es el punto de encuentro donde nosotros nos vamos a unir con Cristo. Me sacó de la reunión. Vamos a ver. ¿Usted está ahí todavía? Sí. Sí, usted está ahí todavía. A mí me sacó de la reunión. Amén, pastor, amén. Amén. Va a perdonar. Pues sí. Entonces, ok, tenemos que entender dónde es este punto de unión, qué significa para nosotros, porque nosotros nos tenemos que recordar que nosotros para volver al Padre tenemos que estar en Cristo. No es lo mismo estar con Cristo, que Cristo esté en nosotros, a que nosotros estemos en Cristo. Y para que esto suceda, que nosotros estemos en Cristo, tenemos que hacernos uno con Él. Y para podernos hacer uno con Él, ¿ok? Tenemos que llegar a un punto donde Él llegó, y este punto es el Jordán. Este es el punto del que desciende, es el punto de la humillación. Y para poder entender que en realidad, ¿qué es el Jordán? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar con esto? Tenemos que ver qué pasó en el Jordán. Pasaron muchas cosas, hay diferentes personajes que estuvieron relacionados con el Jordán, pero hoy yo quiero hablarle de 4 sucesos que pasaron en el Jordán. Y voy a empezar hablando, ¿ok?, de cómo el Jordán está en relación con el Arca del Pacto, con los pies de los sacerdotes y con Josué para atravesar el Jordán. Después de eso, yo espero que me dé tiempo, vamos a hablar acerca de Elías y Eliseo, que estuvieron relacionados con el Jordán. Después de esto, de Eliseo y Naamán, que estuvo relacionado con el Jordán. Y primero Dios nos da tiempo de hablar de Juan el Bautista, el Señor Jesús, el pueblo y los fariseos que estuvieron relacionados con el Jordán. Y tenemos que ir entendiendo qué es esta enseñanza y la importancia que tiene para nosotros. Y empecemos, pues, para que nos vaya dando tiempo. Ok, primero, el Arca de Pacto, los pies de los sacerdotes, ahí le puse 12, uno por tribu y Josué. El Jordán,
y lo que está del otro lado. Fíjese bien, mire pues, cuando el pueblo de Israel va a llegar a entrar a la tierra de Canaán, Dios hace que atraviesen el río Jordán para poder llegar a la tierra de Canaán. Pero Dios da unas instrucciones muy precisas para poder entrar en relación con el Jordán. Yo le voy a poner algunas de estas. Biblia textual, Josué 3:11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de vosotros. Tomad ahora 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que cargan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un embalse. Entonces, fíjese bien, mire pues, qué interesante. ¿Qué es cuando ellos iban a atravesar el Jordán? ¿Cuál fue la instrucción? Primero, tiene que pasar el arca del pacto. Y esto me está hablando del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que recordar que el arca del pacto estaba hecha, de madera de acacia, una madera muy difícil de trabajar y que representa el cuerpo de humillación, ¿ok? El cuerpo de humillación de Cristo. No el cuerpo de pecado. Nosotros tenemos cuerpo de pecado. Él tenía cuerpo de humillación, pero no había pecado. Pero ese cuerpo de humillación estaba forrado por oro. El oro es la divinidad. Y dentro de aquella arca estaban las tablas de la ley, que representa al Padre, estaba la vara de Aarón que reverdeció en una noche, que representa al Espíritu Santo, y estaba el maná que no se corrompía, que representa al Señor Jesucristo. Ok. Entonces, el arca del pacto contenía todos los elementos que representaban a la divinidad. Y es por eso que en el Nuevo Testamento dice que en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Entonces, el arca del pacto representa a Jesucristo, al Hijo de Dios. Ok. Entonces, cuando por primera vez el pueblo iba a atravesar el Jordán, lo primero que iba a pasar es el arca del pacto. Ok. Si nosotros nos volvemos al relato que le conté al principio, que el Señor Jesucristo vino descendiendo y llegó al Jordán, este relato nos está hablando de cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado en el río Jordán, cuando el Señor Jesucristo iba a cumplir toda justicia, porque Juan el Bautista le dice, yo no soy digno de bautizarte. Y él le dice, es necesario cumplir toda justicia. Entonces, esta arca del pacto es figura de Jesús en el Jordán. Muy bien. Ahora bien, el arca del pacto era llevado por los sacerdotes. Y dice que cuando los pies de los sacerdotes se metieran en el agua, el Jordán iba a poder ser abierto y por lo tanto la gente iba a poder pasar por el Jordán. Ok. Muy bien. Estos sacerdotes nos representan ahora a los 5 ministerios. Y no solo a los 5 ministerios, sino recuérdense que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ok. Entonces, en la actualidad, para poder estar enfrente del Jordán, para alcanzar los beneficios de lo que significa el Jordán, ¿ok? Primero, se necesita que nosotros lo hagamos como sacerdotes. Se necesita que nosotros tomemos nuestro lugar en el sacerdocio que se nos ha dado para enfrentarnos y alcanzar los beneficios del Jordán. Ok. Después dice que había que tener un hombre por cada tribu
del pueblo. Eran 12 tribus, 12 hombres. Y estos 12 representan el gobierno de Dios. El número 12 en gematría bíblica significa gobierno. Entonces, los 12 significaban el gobierno. Para poder estar enfrente del Jordán, de ese concepto, y hacer las cosas de la manera correcta para alcanzar esa bendición, tenemos que entender que nosotros tenemos que estar bajo sujeción, ¿ok? Y ahí estaba Josué, ¿ok? Y Josué es el nombre hebreo de Jesús. Nuevamente aparece Jesús. Ok, ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos se enfrentan al Jordán? Cuando ellos pasan el Jordán. Pasan tres cosas, fíjese bien. Después de atravesar el Jordán, ellos llegan a un lugar donde el pueblo que no había sido circuncidado, lo circuncidan. Después de lo que lo circuncidan, ellos celebran la Pascua. Y después de que celebran la Pascua, ellos conquistan la primera ciudad que es dedicada totalmente al Señor, Jericó. Entonces, veamos, pues, si nosotros atravesamos el Jordán, nosotros descendemos, vamos al punto de encuentro, donde nos vamos a hacer uno con el Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener? Gilgal, mire esto. Josué 5:9. Entonces el Señor dijo a Josué, ya los había circuncidado, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Ok, si nosotros nos enfrentamos al Jordán, si nosotros descendemos, si nosotros nos humillamos, entonces viene el Señor y nos circuncida. Pero entonces tenemos que ir nosotros nuevamente al nuevo pacto, donde el apóstol Pablo nos explica que no es la circuncisión del cuerpo, sino la circuncisión del corazón, el exceso de carne que hay en nuestro corazón. Y cuando hablamos de carne, estamos hablando de las 18 obras de la carne, que entran 18 cosas diferentes: homicidio, entran infidelidad, entra maledicencia, entra el chisme, entra la envidia. Son obras de la carne, ¿ok? Entonces, para que nuestro corazón sea limpio de las obras de la carne, Dios, por el Espíritu Santo, tiene que hacer una circuncisión en nuestro corazón y nuestro corazón queda limpio. ¿De qué? Del oprobio de Egipto, de todas las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros descendemos, cuando nosotros nos humillamos de una manera adecuada, creyendo que el Señor Jesucristo fue el primero que descendió al Jordán, que nosotros somos sacerdotes, que lo hacemos estando bajo autoridad, acompañados por Jesús, porque Él está con nosotros. Al pasar el Jordán, al humillarnos, ¿qué es lo que viene después? Que Dios nos circuncida nuestro corazón, nos quita las obras de la carne, para después que nosotros podamos participar de la Santa Cena, para después que nosotros podamos empezar a conquistar. Entonces, lo que nos abre la puerta para poder conquistar la tierra en abundancia es pasar por el Jordán. Es humillarnos delante de Dios. Ok, entonces los beneficios que hay en esta figura, ok, son la circuncisión del corazón, poder participar de la Pascua,
y empezar la conquista de Canaán. Ahora mire, es muy interesante lo siguiente. ¿Qué pasó en el Jordán? El Señor Jesucristo se bautizó. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? Dice la Biblia que cuando somos sumergidos nos hacemos uno con su muerte y cuando salimos del agua nos hacemos uno con su resurrección. ¿Ok? Muy bien, en el bautismo. El Jordán también tipifica el bautismo en agua. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos la Santa Cena? El pan tipifica la muerte y el vino tipifica la resurrección. Nos hacemos nuevamente uno con el Señor en su muerte y en su resurrección. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué relación hay entre la Santa Cena y el bautismo en agua? ¿Qué relación hay entre el Jordán y la Pascua? El bautismo en agua nos habilita para que los beneficios de la Santa Cena se den en plenitud en nosotros. ¿Puede alguien que no está bautizado en agua tomar Santa Cena? Sí puede tomarla. ¿Va a pecar si la toma sin estar bautizado? No, pero no va a alcanzar todos los beneficios que tiene la Santa Cena si no se ha bautizado en agua. Porque es como que al bautizarnos en agua, nos ponen un receptor para poder ser beneficiados en plenitud por los beneficios de la Santa Cena. En muchas ocasiones, cuando es Santa Cena y hacemos el llamado y hay personas que aceptan, nosotros les ministramos Santa Cena, no hay problema. Pero para poder alcanzar en plenitud los beneficios de la Santa Cena, hay que estar bautizado en agua. Eso es importante. Les repito, ¿alguien que no está bautizado en agua puede tomar Santa Cena? Sí. ¿Va a alcanzar la plenitud de los beneficios? No, porque necesita el receptor espiritual que se pone durante el bautismo en agua. Muy bien. Entonces, le resumo. ¿Qué beneficios tiene bajar al Jordán? ¿Ok? Bajar al Jordán, la circuncisión de nuestro corazón. Bajar a las aguas del bautismo del Jordán, los elementos, los beneficios de la Santa Cena los podemos degustar a cabalidad y podemos empezar la conquista de la tierra en abundancia. Ahí. Pero ¿dónde va a ser? ¿Dónde nos vamos a encontrar con esto? En el Jordán. Cuando nosotros, ¿ok? Porque el Jordán sí es figura del bautismo en agua, pero también es figura de nuestra humillación. Miremos otro ejemplo, algo más. Fíjese bien. Aquí está Elías, Eliseo. Hay una relación con el manto, ¿ok? Fíjese bien. Está el arrebatamiento como beneficio. El recibir una doble unción está relacionado con la paternidad y está relacionado con la sucesión. Mire estos versículos, fíjese bien. Segunda de Reyes 2:6. Entonces Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los dos siguieron caminando. Muy bien, ahora miren el versículo 8 de este capítulo 2 de Segunda de Reyes. Cuando estaban enfrente del Jordán, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y al otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Ok, ahora se acuerda, para poder pasar el Jordán la primera vez, se necesitaba el arca del pacto, se necesitaban los sacerdotes y los pies de los sacerdotes, de eso no platicamos, que ese es el caminar, se necesitaba la autoridad. Ok, ahora nuevamente, ¿con qué se abre el río Jordán para poder pasar?
con el manto de Elías. ¿Ok? ¿Y qué tipifica el manto? El manto tipifica una cobertura. El manto es lo que se usa para hacer el llamado. Elías le había tirado su manto previamente a Eliseo cuando lo llamó al ministerio. Ahora viene Elías, toma su manto, toma la autoridad que como cobertura le ha sido dada y golpea el agua. Y entonces se abre el Jordán y se puede atravesar por él. Ok. Entonces, ¿qué se necesita para atravesar adecuadamente el Jordán? Cobertura. Segundo, ¿qué nos tipifica Elías? Nos tipifica la unción profética. Entonces, para poder atravesar adecuadamente el Jordán, necesitamos cobertura, necesitamos unción profética para hacerlo adecuadamente. ¿Ok? Ahora mire, pues, ¿qué pasó después? Pasan el Jordán y mientras ellos iban hablando, ahora estamos en el versículo 11, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Ok, regreso. ¿Qué pasó después de pasar el Jordán? Arrebatamiento. Arrebatamiento. El punto donde nos vamos a unir con el Señor Jesús, en el Jordán, cuando logremos descender, cuando logremos humillarnos, ¿ok? Nos va a abrir la puerta para ser arrebatados. Nos va a abrir la puerta para ser arrebatados. Ok, cuando Elías le dice a Eliseo que se lo van a llevar, Eliseo le dice, Elías le dice, ¿qué quieres cuando me estén llevando? Yo quiero una doble unción del Espíritu que está sobre ti. Y él le dice, cosa difícil has pedido, pero si tú miras cuando yo me vaya, te será concedido. Ok. Entonces, viene y lo ve. Y Elías deja caer nuevamente su manto. Ok. Y con el manto viene la unción. ¿Qué hay después del Jordán? ¿Qué hay después de que nos unamos? Unción. El Señor Jesucristo dijo, estas cosas y más haréis, hablando de milagros, hablando de unción. Entonces, ¿qué hay cuando en ese punto de reunión con Cristo, que es el Jordán, que es el descender, que es la humillación? ¿Qué pasa cuando pasamos de allí? Hay una doble unción para nosotros. Nos preparamos para el arrebatamiento. Usted revisa la historia de Eliseo y Elías y es la única vez que Eliseo le dice literalmente, Padre mío, ¿ok? Entonces, se logra restaurar la paternidad en las personas que tienen problemas con la paternidad. ¿Cómo? En la humillación. Y después de eso, la sucesión. Elías tenía un llamamiento, ¿ok? Pero no estaba en funciones, ¿ok? Entonces viene, se llevan a Elías y ahora él queda en función. La activación del llamamiento se da después del Jordán, se da después de que nosotros descendemos. Ok, Elías y Eliseo. El manto, cobertura, la cobertura para poder enfrentarse al Jordán y alcanzar los beneficios de pasar el Jordán, ¿ok?
necesitamos estar cubiertos. Es increíble cómo la figura va. Ahora mire pues. Ok. Miremos otro más. Eliseo y Naamán. Fíjense bien. Leamos. Segunda de Reyes 5:14. Entonces él, Naamán, bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ok, entonces, fíjese bien, pero ahora miremos qué pasó. Recordemos un poquito la historia. Ahí está Naamán, que era un hombre, dice que era un hombre valeroso. Dios le había dado la victoria a Aram, que es Siria, por medio de Naamán, era el segundo del reino, pero estaba leproso. Entonces, viene y en una de las incursiones que él hace a Israel, toma una jovencita y la lleva por esclava. Y ahí la jovencita se da cuenta que el hombre tiene lepra y le dice a la esposa de él: si mi señor supiera que en Israel hay profeta que lo pudiera curar. Entonces aquel pide permiso, hace sus maletas y se va. Llega con el rey porque quiere ser sano de la lepra. Entonces lo mandan con Eliseo. Eliseo manda a decir, porque oyen que el rey está asustado porque piensan que Aram quiere guerra con él. Entonces Eliseo les dice: no, que no tema el rey, mándenmelo. Y entonces empieza un trato para la vida de Naamán. Primero va con el rey y el rey le dice: yo no puedo hacer nada. Entonces lo manda a llamar Eliseo, pero Eliseo no lo atiende. Manda a un criado, manda a Jesse. Y entonces viene Jesse y le lleva un mensaje. Dice que 7 veces en el Jordán. Entonces usted mira el relato y el mismo Naamán dice: yo pensé que el profeta en persona, yo soy importante. Entonces el profeta en persona iba a salir a recibirme. Iba a ser un ademán mágico encima de mí, la lepra se iba a curar. Su concepto. Primero, a mí me tienen que atender no un criado, a mí me tiene que atender el profeta, porque yo soy Naamán el sirio. Leproso, pero Naamán el sirio. Ok. Entonces se enoja y viene y empieza a menospreciar al Jordán y dice: ¿acaso no el Habana y el Farfar son mejores ríos allá en la capital de Siria? No me podía yo haber bañado allá y quedar limpio. Menospreció el Jordán. Orgullo. Entonces dice: me voy. Pero fíjese bien, dice que sus criados le dijeron: señor mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una proeza, ¿no lo hubieras hecho para quedar sano? Tiene que te metas 7 veces en el Jordán. Miren, Dios tratando con el orgullo de Naamán, sus criados aconsejándolo y lo hacen entrar en razón. Y en ese momento se quiebra el orgullo de Naamán. Porque puede imaginarse, él iba con armadura, se tuvo que quitar la armadura, se tuvo que quitar el vestido para meterse en el río, se tuvo que quedar en ropa interior. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus criados. ¿Y qué era lo que iban a ver sus criados? Todas las secuelas, todas las llagas, todas las cicatrices que tenía de la lepra. El olor a llaga que tenía Naamán, eso era lo que iban a oler. Eso era lo que iban a ver. Entonces viene él y se humilla. Muestra toda la tristeza, toda la suciedad, todo el dolor, toda la vergüenza que tenía, la muestra. Y entonces, ok, se mete al río. Se mete a un proceso.
Una vez y sale y no está limpio. 2 veces y sale y no está limpio. 3 veces y sale y no está limpio. Haber tenido una batalla. Entonces, fíjese bien, el mismo Jordán nos ayuda a vencer nuestro orgullo. Y en el Jordán, cuando nos metemos al Jordán, nos sanan. ¿Pero de qué nos sanan? De la lepra. Nos sanan del pecado. Nos sanan de aquellas cosas que no podemos dejar de hacer, de aquellas cosas que nos gustan y sabemos que a Dios no le gustan. ¿En dónde? Cuando nos humillamos. Miren, el Jordán es figura de los ministros, gente con pies de barro, pero que por alguna razón Dios los puso donde los puso y tienen autoridad de parte de Dios. Yo he oído a hermanos, el apóstol ministraba antes a gente del pueblo al final de los servicios. Antes de la pandemia todavía lo hacía, pero se juntaba mucha gente al final de los servicios. Entonces, llamaba a los ancianos, a los diáconos, nos llamaba a los ancianos para que atendiéramos a ciertos casos y él atendía las cosas más graves, que a alguien se le había muerto a alguien, que lo había dejado la mujer, él atendía lo más, y atendía unas 3 personas, porque ya eran en aquel tiempo las 9 de la noche, y cada administración es como de 1 hora. Y los demás, pues, nos llamaban a nosotros. Pero había gente que decía, si no es con el apóstol, no, se paraba y se iba. Menospreciaba las delegaciones. Entonces, así hay muchos que menosprecian la delegación o menosprecian al ministro. ¿Qué me va a enseñar este? ¿Qué va a poder? Se necesita descender para dejar que alguien con pies de barro, que Dios fue el que designó con la autoridad para bendecir, haga la obra que tiene que hacer. Y otra cosa que tenemos que entender es lo siguiente. Muchas veces la sanidad es un proceso que Dios permite. El número 7 es número de perfección. Entonces, a veces Dios permite que la gente entre en un proceso de sanidad, ya sea de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, del pecado. ¿Ok? Y es un proceso. Hay quienes a la tercera zambullida se salen y se van. No esperan la 7ª zambullida. Y eso, pues, demuestra que no están preparados para los beneficios del Jordán todavía. Ok, muy bien. Ahora, fíjese bien. La humillación, sanidad, ¿de qué? De la lepra, del pecado. Ok, ¿qué vimos que pasó después de que cruzaron el Jordán al pueblo? Les circuncidaron el corazón, le quitaron la carne, la suciedad, el oprobio de Egipto. El enfrentarnos al Jordán, el poder descender, va a limpiarnos del pecado, va a limpiarnos de la inmundicia. O sea, es importante lograr tener el concepto de la importancia que esto tiene para nosotros. Mire pues, mire el siguiente. Este ya lo vemos. Ok. Ahora mire pues, nuevamente el Jordán. Nuevamente el Jordán. Pero ahora hay varios personajes que se están enfrentando al Jordán. Está Juan el Bautista, está el Señor Jesús, está el pueblo y están los fariseos y los saduceos. Entonces, veamos nuevamente qué pasa cuando nos enfrentamos al Jordán, qué beneficios hay. Fíjese, mire pues. Mire, Mateo 3:7. Está Juan el Bautista en el contexto en el Jordán bautizando.
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, mire lo que les pregunta. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? ¿Quién les enseñó a huir de la tribulación y la gran tribulación? La ira que está por venir es la tribulación y la gran tribulación. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que ha de venir? ¿Quién les enseñó que humillarse, que llegar al punto de encuentro con el Señor Jesús, donde Él se humilló, donde Él descendió, y la única manera de llegar nosotros ahí es nosotros descendiendo, nos va a salvar de la ira, del día de la ira? Nuevamente lo tengo que regresar con Elías, que pasó después de que pasó el Jordán, lo arrebataron. Es lo mismo. Si nosotros logramos encontrarnos en el Jordán con Jesús, si nosotros logramos humillarnos, ¿ok? Entonces vamos a ser salvados de la ira que está por venir. Vamos a ser arrebatados. Entonces, llegar al Jordán es algo primordial para nosotros. Es algo primordial. Ahora mira este otro. Ok, antes de esto. Ok, Mateo 3:11. Llegaron los fariseos y los saduceos y le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Mesías, y él dijo que no. Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y les dice en el versículo de Mateo 3:11: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros voluntariamente descendemos, nos humillamos? Ok. Dios nos cambia nuestra manera de pensar. Dios nos da metanoeo, nos cambia la mente. Vemos las cosas diferentes. Nosotros vemos las cosas diferentes cuando nosotros, ok, decimos: ok, yo tengo mi criterio, yo pienso esto, pero voy a hacer caso. Cuando nos humillamos así, Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque mira, hay mucha gente que muchas veces, yo entiendo y creo que cuando a alguien se le da una instrucción, lo ideal es que la persona pueda entender no solamente cómo hacerlo, sino la importancia que tiene hacerlo, el propósito que tiene que lo haga. Pero en ocasiones no hay el momento preciso para poder explicar por qué, ni el beneficio o de qué lo va a salvar. No hay el momento. Por ejemplo, usted ve que alguien está parado en un lugar, él no se ha dado cuenta, y arriba a la par hay un poste y arriba está el alumbrado público, pero la cosa es allá se le va a caer en la cabeza. ¿Usted qué le dice si no está cerca? Quítese de ahí. No se le va a poner a decir: mire, quítese, ya se dio cuenta de cuánto pesa ese foco y si le cae en la cabeza. No, usted le dice: quítese, de peor si el foco ya está por caerle en la cabeza. Usted no le da tiempo de darle explicaciones. Así hay ocasiones en las cuales uno no tiene tiempo de dar explicación por
la instrucción que está dando. Y la gente dice, no, si no me explican, entonces no lo hago. En los matrimonios, o sea, los hijos, oh, y a veces, no. Entonces, pero hay gente que dice, bueno, no entiendo, pero amén. Y entonces, cuando actúa así, Dios lo ilumina, le cambia su manera de pensar y entiende el porqué. Es cuando nosotros nos humillamos, cambia nuestra manera de pensar y entendemos. Cuando nosotros nos humillamos, entendemos por qué nos pasa lo que nos está pasando. Entendemos si es prueba, entendemos si es ataque, entendemos si es disciplina, o entendemos si es porque nos tocó el 8 y nos tocó y Dios dijo que nos iba a tocar. Lo entendemos. Pero para eso necesitamos cambio de mente y para que nos cambie nuestra mente necesitamos volvernos humildes. Volvernos humildes. Necesitamos volvernos humildes, humillarnos, llegar al Jordán. Llegar al Jordán. Ahora, mire pues, regreso con esa que me había pasado. Estas cosas, está hablando del bautismo del Señor Jesucristo y de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Estas cosas sucedieron en Betania, Betábara, dicen otras versiones, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? En el Jordán. ¿Dónde? ¿En qué parte? Porque el Jordán es así largo, es más o menos como que le diga yo el Motagua. Y usted sabe que el río Motagua pasa por Zacapa, pasa por el Progreso y todavía aparte llega a Santa Rosa, ¿ok? Y de ahí se va al mar, el Motagua, ¿ok? Igual el río Jordán pasaba por diferentes lugares. Y en el lugar del Jordán donde estaba bautizando, donde bautizaba Juan el Bautista, se llamaba Betania. En los manuscritos más antiguos dice Betábara. Y Betábara quiere decir la casa del paso, la casa donde se puede pasar de un lugar a otro. También se dice la casa del vado. Un vado es cuando viene un río y de repente se hace más estrecho y se puede pasar en ese pedacito y de ahí se vuelve a crecer. Ese es un vado. Entonces, él estaba en la casa del vado, en la casa donde se puede pasar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros llegamos al Jordán, llegamos a la casa en donde vamos a ser trasladados, vamos a pasar a otra dimensión. Vamos a pasar a otra dimensión. Muchas veces Dios no nos pasa de dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos descendido, nosotros no nos hemos humillado. En muchas ocasiones, nosotros queremos, ¿ok? Que Dios nos hable audiblemente, poder verlo, imponer manos y que hayan sanidades. Y lo deseamos, pero no hemos llegado al Jordán. No hemos llegado al Jordán. Entonces no podemos ver esto porque no hemos sido lo suficientemente humildes. No nos hemos humillado lo suficiente, no hemos descendido lo suficiente. Entonces Dios no nos va a cambiar de dimensión porque Dios guarde. Si seguimos orgullosos y empezamos a poner las manos en la gente sana, Dios guarde. Dios nos va a tener que matar porque vamos a pensar que la gloria es de nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Ok, muy bien. Ahora mire pues, fíjese bien, Mateo 3:15. Está Jesús en el Jordán, está Juan el Bautista en el Jordán, y entonces el Señor Jesús le dice a Juan que lo bautice.
Y Juan le dice, no, tú bautízame a mí. Pero Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió y lo bautizó. ¿Qué pasa en el Jordán? En el Jordán se cumple toda justicia. Si nosotros descendemos, se va a cumplir en nosotros toda justicia. Lo que está escrito de nosotros desde antes de la fundación del mundo, se nos va a cumplir. Aquellas promesas, aquellas cosas que Dios nos ha dado, aquellas que están escritas, aquellas que Dios dejó para nosotros, porque somos coherederos con Él, se va a cumplir toda justicia, porque por derecho somos coherederos, pero Dios la va a cumplir. ¿En dónde? Cuando nosotros nos humillemos, cuando nosotros descendamos, cuando nosotros como Naamán soltemos el orgullo y nos metamos dentro del Jordán. Ahí va a suceder. Ahora, mire pues, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió ¿de dónde? Del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Ok, mire pues. Jesús fue llevado al desierto. Yo, con eso que lo decía, no le quiero asustar, pero una que otra vez nos van a llevar al desierto. En el desierto vamos a ser probados. Y no vamos a poder salir avantes de esa prueba si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si Jesús, el Hijo de Dios, para cumplir su ministerio, se llenó del Santo Espíritu de Dios, nosotros, no solamente para vivir nuestro ministerio, sino para vivir nuestra vida, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que estar en el Jordán, sumergirnos en el Jordán. Para que cuando salgamos, venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Usted sabe el contexto, que viene el Señor Jesús, sale del agua y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y no se fue más de él. Y esa era la señal. Aquel que me envió me dijo, está hablando Juan el Bautista, aquel sobre el que vieres descender el Espíritu Santo y no se aparte de él, descender en forma de paloma y no se aparte de él, ese es el Mesías. Ok, eso quiere decir que el Espíritu Santo descendía. Cuando Juan el Bautista bautizaba, salía la gente del agua y en algunos descendía y se iba. Pero cuando vino Jesús, descendió y ya no se fue. Y el Señor quedó lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde nosotros debemos ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Dónde nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo? En el Jordán. Miren, el Jordán trae cambio de mente. Nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Dónde conseguimos cambiar nuestro concepto de nuestra relación con el Espíritu Santo? En el Jordán. Entonces, cuando cambiamos nuestro concepto acerca del bautismo en el Espíritu Santo y le damos la importancia
y vemos la necesidad absoluta que tenemos de esto. Entonces, y nos humillamos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestros conceptos acerca del bautismo del Espíritu Santo, y algunos, el concepto lo traen de una iglesia legalista donde para ellos no existía el bautismo en Espíritu Santo. Si nosotros, mire, se lo voy a decir cómo lo ponía el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él decía, usando aquel pasaje donde Pablo les empieza a hablar a los atenienses, creo que es, y les dice, citando un poema de un escritor de ellos, de un escritor griego, que dice, yo pasando por vuestros altares, vi que había un lugar especial para el Dios no conocido. Le cita esa parte de ese poema. De ese Dios se les empieza a predicar, es al cual yo les vengo a predicar, y les empieza a hablar de Jesús. Entonces, el apóstol Otoniel, basado en eso, decía, el Dios desconocido para el mundo es Jesucristo, pero el Dios desconocido de los cristianos es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de nuestra relación, del bautismo con el Espíritu Santo, de la llenura con el Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Entender y querernos llenar de aquel pasaje en Isaías donde habla de que, hablando mesiánicamente, de que iba a estar el Señor lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de poder, lleno del Espíritu de temor de Jehová, lleno del Espíritu de conocimiento de Jehová. Cuando nosotros vemos la necesidad que en realidad tenemos del Espíritu Santo, entonces, cuando cambia nuestra mente y lo pedimos, lo ansiamos, el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos llena. Pero para eso tenemos que bajarnos. Para eso tenemos que ir al Jordán. Para eso tenemos que humillarnos. Para eso tenemos que dejar nuestro orgullo. Para eso tenemos que dejar nuestro concepto. Y ya llenos del Espíritu Santo, ok, vamos a pasar a derrotar al enemigo de nuestras almas, quitando. Vamos a derrotar al pecado. Vamos a quitar la carne de nuestro corazón. Vamos a poder, pues, ser habilitados para obtener todos los beneficios de la Santa Cena. Vamos a empezar a conquistar Canaán. Pero entonces, en el Jordán, en la humillación, es donde nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos ser bautizados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos hablar nuestras lenguas, necesitamos dones de sanidad, necesitamos dones de interpretación de lenguas, dones de administración, necesitamos nuestra vida. Es que mire, es hasta para trabajar, que el Espíritu Santo venga y le diga a uno qué hacer para hacer algo bien. Que el Espíritu Santo le dé a uno un diagnóstico en lo que yo trabajo, que uno pueda entender qué tiene la gente. Es diferente, es totalmente diferente. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar hoy? Ok, el punto del encuentro es dejar nuestro orgullo,
dejar nuestros conceptos y volvernos humildes. ¿Cómo nos volvemos humildes? Hay una forma bien fácil. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de labios, de corazón. Tomad mi yugo y llevad mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo fácil. Y entonces hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Cómo sé que alguien atravesó el Jordán, está en el Jordán, que es humilde? Porque está en paz. Porque está en paz. ¿Cuál es el mayor, o sea, como vimos, mire, si no nos humillamos, no nos van a arrebatar. Si no nos humillamos, vamos a enfrentar el día de la ira. Si no nos humillamos, no vamos a poder conquistar la abundancia que Dios nos dejó. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender lo importante que es para nosotros. Y que eso le abre las puertas a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder enfrentar, así como el Señor Jesús enfrentó al enemigo, así como Esteban enfrentó a los fariseos, porque dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y les empezó a decir, ustedes mataron al autor y consumador de la vida, les empezó a decir todo, y lleno del Espíritu Santo dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la destra de la majestad, y pudo morir en medio de un éxtasis, lleno del Espíritu Santo. Es que mire, usted mire el libro de los Hechos, usted mire el libro de los Hechos, y entonces hay un problema en la cafetería donde no le están dando de comer bien a las griegas y están con favoritismo de las judías. Y empieza un tremendo problema. Entonces viene el apóstol Pedro, le llevan el problema y el apóstol Pedro dice, no es justo que nosotros no nos dejen dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra y que nos pongan a ver estos problemas. ¿Saben qué? Escojan 7 personas, 7 diáconos, para que arreglen las cosas de las mesas, para que abran y cierren las puertas, para que mantengan el templo limpio, para que atiendan a los hermanos cuando llegan, para que estén las cosas en su lugar, para que lleguen 7 diáconos, 7 de entre vosotros, de entre los discípulos, 7 hombres llenos del Espíritu Santo. O sea que para abrir las puertas de la iglesia hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y en parte, a veces tenemos problemas en el servicio porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y no estamos llenos del Espíritu Santo porque no hemos descendido, tenemos mucho orgullo. No le estoy diciendo orgulloso, porque yo me estoy metiendo en el tamal, le estoy diciendo tenemos. Por favor, no hay que pensar que yo lo estoy señalando con el dedo, porque si yo lo señalo con el dedo, otros 3 dedos me señalan a mí, ¿verdad? Entonces, a veces se nos olvida la necesidad y la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Y le repito, va a ser fácil si dejamos el orgullo. Si le pedimos al Señor que mate el orgullo. Pero es mejor, así como Naamán, porque a veces cuando Dios tiene que matar el orgullo
lo hace pasar a uno vergüenzas y no. Mejor así como Naamán va, pues, voy a probar dejar de ser orgulloso. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Ya me pasé un poquito más de 10 minutos. Quisiera saber si hay alguna pregunta o alguna aportación. Levante su mano o calle para